Hola para todos, hola para todas. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de estudios basado en la primera carta a los Corintios. Como sabemos, la primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo, mientras Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso. De acuerdo a los investigadores, el apóstol escribió esta carta entre los años 53 y 55 de nuestra era. El apóstol Pablo escribió esta carta en un momento difícil para la iglesia de Corinto. Cabe destacar que la iglesia de Corinto se caracterizaba por ser una iglesia ubicada en una ciudad cosmopolita. La ciudad de Corinto se caracterizaba por ser una ciudad rica en filosofía, rica en cultura, por ser una ciudad desarrollada comercialmente y también porque en dicha ciudad predominaban los vicios. Ante esa realidad, el apóstol Pablo se vio en la obligación de escribirle esta carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque la iglesia de los Corintios, la iglesia cristiana de los Corintios, se encontraba en la ciudad de Corinto. Sin embargo, la ciudad de Corinto se estaba introduciendo en la iglesia cristiana. Podemos entender esto trayendo a colación la siguiente ilustración. Pensemos en un recipiente con agua cristalina, agua bastante limpia, el cual es colocado en una tormenta de arena. La arena llena dicho recipiente y el agua que previamente era limpia se convierte en lodo. Así estaba la situación en la iglesia cristiana de Corinto cuando el apóstol Pablo decidió escribirle esta carta. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Dice lo siguiente: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. La situación en la iglesia de los Corintios estaba siendo tan compleja que se habían formado partidos espirituales dentro de la misma. Algunos decían ser de Apolos, otro de Pedro o Cefas, otro de Pablo y otros de Cristo. Lamentablemente en dicha iglesia se había originado una división. Los siervos que el Señor había utilizado para levantar esa iglesia estaban siendo idolatrados sin ellos proponerse. Cabe destacar que la idolatría no debe tener cabida en nosotros como cristianos y cristianas. Cabe destacar que ningún ser humano, sin importar la posición que ocupe, sin importar el nombre que tenga y sin importar los recursos que posea, debe ser idolatrado. Porque todos nosotros, los seres humanos, somos iguales. Tenemos las mismas partes en nuestros cuerpos,
tenemos los mismos órganos en nuestros cuerpos y también tenemos las mismas necesidades. Por tal razón, ningún ser humano, sin importar cómo se llame, debe ser idolatrado. El apóstol Pablo, con la finalidad de enfocar a los integrantes de la iglesia de Corinto, decidió expresarle las siguientes palabras. Le dijo el apóstol: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo le recuerda a los integrantes de la iglesia en Corinto que ninguno de ellos fue bautizado en el nombre de Pablo. Le recuerda a los integrantes de esta iglesia que aquel que murió en la cruz del Calvario para salvarlo fue Jesús. Por tal razón, ni Apolos, ni Pedro, ni Pablo debían ser venerados, porque quien murió por ellos fue nuestro Señor Jesucristo. Cabe destacar que en la ciudad de Corinto, como en las demás ciudades griegas, predominaba la preferencia por la retórica y también por la filosofía. Para los griegos, una religión basada en un hombre que fue crucificado era una necedad. Para ellos el cristianismo era una necedad porque se basaba en un hombre que fue crucificado como si hubiera sido un esclavo. Para los judíos, como sabemos, el cristianismo era un tropezadero, porque ellos entendían que el Mesías no debía morir crucificado, porque de acuerdo a su punto de vista, el Mesías debía venir para liberarlos a ellos del dominio romano. Para los griegos una necedad y para los judíos un tropezadero. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, decidió asumir la forma humana. Hace un tiempo vi en la televisión un documental relacionado con un deportista. Más que documental, un acto que un deportista decidió realizar. Este deportista es muy famoso. Él es un futbolista. Y en esa ocasión él decidió disfrazarse de una persona envejecida. Así que después de ser disfrazado, fue a un parque en España y estando en ese parque con un balón en las manos, motivaba a las personas a que interactuaran con él y toparan un poquito el balón. Las personas, al ver su apariencia, al ver que supuestamente era un envejeciente, no le prestaban atención. A varias personas él le invitó para que interactuaran con el balón. Sin embargo, las personas no accedían. Hasta que se acercó un niño al cual el futbolista disfrazado invitó. Y el niño, sin tomar en cuenta la apariencia del futbolista, empezó a tocar el balón con el mismo. Para sorpresa del niño y de los presentes, cuando el futbolista se quitó el disfraz, todos quedaron sorprendidos.
porque lo menos que esperaban era encontrarse con él en un parque o en una plaza en España. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, descendió a la tierra y decidió pagar el precio de nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario como si hubiera sido un homicida o como si hubiera sido alguien merecedor de ese acto tan atroz. Veamos de qué manera el apóstol Pablo le hace entender a los integrantes de la iglesia de Corinto y también a nosotros que a pesar de nuestras imperfecciones, que a pesar de nuestras incapacidades, el Señor nos ha llamado y el Señor te ha llamado. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El apóstol Pablo le resalta a los integrantes de la iglesia en Corinto que entre ellos no había muchos sabios, que entre ellos no había muchos nobles, y sin embargo el Señor Jesucristo, sin tomar en cuenta eso, decidió dar la oportunidad de estar entre los salvados y las salvadas. Al Señor Jesucristo, lo que más le importa es que nosotros le aceptemos como nuestro Salvador. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dejamos de idolatrar a las personas y nos ocupamos de alabarlo y adorarle a Él. También cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, independientemente de nuestras aptitudes e independientemente de nuestra capacidad, reconocemos que el grande es Él y nosotros los pequeños. Que el Señor les siga bendiciendo y nos volveremos a ver en este interesante estudio de la primera carta a los Corintios. Dios les bendiga mucho.